Hola jóvenes, siguiendo con el desarrollo del modelo DEMRE para la prueba de transición universitaria de matemática, vamos con la pregunta número 7. Ya, como todas las preguntas, la verdad, del modelo son preguntas muy sencillas. ¿Ya? Dice así, es una pregunta de logaritmo. Logaritmo base 1/2 de la raíz de 2. ¿Ya? Bueno, básicamente un recordatorio. ¿Ya? Vamos a poner aquí recordar. Si usted tiene esto, logaritmo en base a de b es igual a c, c vendría a ser el valor de este logaritmo, ¿no es cierto? Y el logaritmo no es otra cosa que encontrar un exponente. ¿Ya? La pregunta cuando uno quiere encontrar un logaritmo hace referencia a un exponente. Entonces esto significa que es válido si y solo si a elevado a c es igual a b. ¿Bien? Esto es, no es otra cosa que eso. ¿Ya? Así que como ese es el valor del logaritmo, el logaritmo no es otra cosa que un exponente. Vamos a poner un ejemplito muy sencillo antes de desarrollar el problema. ¿Ya? Supongamos que tenemos esto, logaritmo base 2 de 8. ¿Ya? Y no sabemos cuánto es. Se lo vamos a poner x. Entonces esto sería como decir 2 elevado a x es igual a 8. Y la pregunta hace referencia a eso, a encontrar un exponente. ¿Ya? Entonces, ustedes dicen, ¿a cuánto hay que elevar el 2 para que obtengamos 8? ¿Ya? Súper simple la pregunta. De nuevo, ¿a cuánto se debe elevar el 2? ¿A cuánto se debe elevar el 2 para obtener 8? Y la respuesta es simplemente 3, ¿no es cierto? Y ya resolvieron un logaritmo. El logaritmo es encontrar un exponente, no es otra cosa que eso. ¿Ya? Generalizando esto, a esto se le llama base, a esto se le llama argumento, y este es el valor del logaritmo. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿a cuánto debo elevar la base para obtener el argumento? Esa sería la pregunta general, en términos generales, para resolver un logaritmo. ¿Ya? Vamos con el problema entonces, que también, como les digo, es muy fácil. Dice así, logaritmo base 1/2 de la raíz de 2. Vamos a poner que esto es x, que no sabemos cuánto es. ¿Ya? Por lo tanto, esto es como decir 1/2 elevado a x nos tiene que dar raíz de 2. Ahora, lo podemos resolver esto como una ecuación exponencial. ¿Bien? Y básicamente para resolver una ecuación exponencial, primero que todo hay que tratar de igualar las bases, ¿no es cierto? Entonces voy a poner esto. Este es como decir 2 elevado a menos 1, el 1/2, ¿verdad? Eso está elevado a x. Y eso sería lo mismo que decir 2 elevado a 1/2. ¿Ya? Como la raíz es cuadrada, es lo mismo que decir 2 elevado a 1/2 esta raíz. ¿Ya? Ahora, acá nos va a quedar 2 elevado a menos x es igual a 2 elevado a 1/2. Como ya están igualadas las bases, para que esa igualdad sea verdadera, necesariamente tenemos que igualar los exponentes entonces. Entonces esto va a implicar que menos x es igual a 1/2. Y multiplicando por menos 1, todo, ¿no es cierto? Nos va a quedar que x es igual a menos 1/2. Y esa sería entonces la respuesta. ¿Ya? Sería la alternativa A. ¿Bien? Si ustedes se fijan, súper fácil, ¿eh? ¿Ya? Ahora, hay otro método para realizarlo. Aquí
yo apliqué la definición del logaritmo, ¿no es cierto? Hicimos un ejercicio muy sencillo de ejemplo para que vean cómo se trabaja. La pregunta siempre hace referencia a encontrar un exponente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es una forma aplicando la definición. Vamos a hacerlo de otra manera, que tiene que ver con lo que se llama el método de usar una incógnita auxiliar, ¿ya? Lo que sería, en otras palabras, el cambio de base del logaritmo, ¿ya? Entonces, cambio de base, ¿ya? Ahora, cuando uno ocupa un cambio de base, idealmente, no siempre se da, pero idealmente buscar una base común amigable entre lo que es el argumento y la base que ya tenemos, ¿ya? Entonces voy a ocupar un cambio a base 2. Bien, entonces nos va a quedar así: el logaritmo base 1/2 de la raíz de 2 es igual a decir logaritmo base 2 de raíz de 2 partido en logaritmo base 2 de 1/2. Bien, entonces cambié a base 2. Y cuando uno hace el cambio de base, eso se expresa como una división de logaritmos. La base nueva con el argumento que había, y abajo el logaritmo base nueva de la base antigua que había, ¿ya? Bueno, 2, voy a ponerlo de esta otra forma: logaritmo base 2 de 2 elevado a 1/2 partido en logaritmo base 2 de 2 elevado a menos 1. Bien, ahora si quieren pueden aplicar la propiedad del logaritmo de la potencia, ¿no es cierto?, donde el exponente pasa multiplicando adelante y todo, pero como ya tenemos el logaritmo de la misma base elevado a otra cosa, es súper sencilla la pregunta. 2 elevado a ¿cuánto? Da 2 elevado a 1/2, obviamente a 1/2. Lo mismo que abajo, 2 elevado a ¿cuánto? Nos da 2 elevado a menos 1, a menos 1. Y 1/2 dividido en menos 1 es menos 1/2. Y tienen otra forma de haberlo desarrollado. Bien, ahí tenemos, jóvenes, entonces dos formas de haber hecho este ejercicio. Los logaritmos en general tienen varias formas de resolverse, ¿eh? De repente eso puede ser lo que genera alguna confusión entre ellos, pero la verdad es que son bien sencillos. Eso sería, jóvenes. Nos vemos entonces en otro ejercicio. Que esté muy bien. Chao.